Ahora mismo, mientras ves esto, hay algo que nadie te ha dicho. Algo que los gobiernos saben, que las agencias de inteligencia saben, que los mayores criminales del mundo saben, y que tú, sentado ahí frente a la pantalla, con la falsa seguridad de pensar que Internet es un espacio regulado y controlado, no sabes. Jamás te lo han contado. Cada vez que navegas, cada vez que haces una búsqueda, cada vez que introduces los datos de tu tarjeta en una tienda online o mandas un mensaje que crees privado, existe una infraestructura paralela, una sombra digital construida sobre hierro, hormigón y cables de fibra óptica que recorre las entrañas de la Tierra, una infraestructura que no aparece en ningún mapa oficial, que no obedece a ninguna ley nacional, que tiene sus propias reglas, su propio gobierno y su propio ejército, y durante años esa infraestructura existió físicamente, en un lugar real, en Europa, en el corazón de Alemania, en un búnker nuclear de la Guerra Fría. No estamos hablando de una metáfora, no estamos hablando de servidores escondidos en algún oscuro rincón de Asia o de una IP anonimizada en un país sin extradición. Estamos hablando de una instalación militar construida para sobrevivir a una guerra nuclear, con muros de hormigón de 5 metros de grosor, con compuertas de acero que pesaban toneladas, con generadores diésel capaces de funcionar durante meses sin suministro externo, con blindaje electromagnético que convertía el lugar en invisible a cualquier escáner tecnológico del exterior. Una fortaleza real, que un grupo de criminales convirtió en el servidor más peligroso del mundo. Desde dentro de ese búnker se coordinaron transacciones de millones de dólares en drogas. Se distribuyeron los mayores ataques de ransomware de la historia. Se gestionaron los datos robados de cientos de millones de personas. Se alojaron los portales más oscuros de la Deep Web. Y lo más perturbador de todo, los gobiernos europeos lo sabían. Las agencias de inteligencia lo monitorizaban y durante años no pudieron hacer absolutamente nada para detenerlo. Eso es lo que te voy a contar hoy. Y cuando termines de ver este vídeo, nunca volverás a sentirte seguro navegando por Internet de la misma manera. Pero antes de llegar a la redada del siglo, antes de hablar de los cientos de agentes de fuerzas especiales alemanas que tuvieron que perforar físicamente las paredes de hormigón para entrar, antes de hablar de la batalla tecnológica más salvaje que ha visto Europa, necesitas entender una cosa. Necesitas entender cómo una reliquia de la Guerra Fría se convirtió en la columna vertebral del crimen digital global. Necesitas entender quiénes fueron los hombres detrás del búnker, porque esa historia es mucho más oscura de lo que cualquier serie de ficción se ha atrevido a contar. Bienvenido al Cyberbunker. Para entender el Cyberbunker, tienes que viajar mentalmente a un pueblo de apenas 6.000 habitantes en el valle del río Mosela, en el estado de Renania-Palatinado, al oeste de Alemania. Traben-Trarbach. Un lugar de vinos, turismo tranquilo y paisajes de tarjeta postal. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en algún punto de la posguerra europea. Un lugar donde nadie esperaría encontrar nada que no fuera paz y calma. Pero debajo de ese paisaje idílico, literalmente bajo tierra, existía algo que no encajaba con ninguna postal. Una instalación militar secreta construida por la OTAN durante la Guerra Fría. El búnker fue construido originalmente en los años 50 y ampliado durante las décadas siguientes como parte de la estrategia de defensa nuclear de la Alianza Atlántica. Su función era simple y aterradora a partes iguales: servir como centro de mando y comunicaciones de emergencia en caso de un ataque nuclear soviético. Si los misiles cruzaban el telón de acero y Europa ardía, desde ahí deberían coordinarse las respuestas militares. Desde ahí debería sobrevivir el aparato de mando occidental. Para eso fue diseñado, para sobrevivir al fin del mundo. La ingeniería del fin del mundo. Los datos técnicos del búnker son tan impresionantes hoy como lo fueron el día en que fueron construidos. Los muros exteriores de hormigón armado tenían entre 3 y 5 metros de grosor según la sección. El tipo de hormigón utilizado no era el hormigón convencional, era una mezcla especialmente formulada para resistir la onda de presión de una explosión nuclear en un radio de varios kilómetros, el mismo material que se usaba en los silos de misiles intercontinentales de la época. Las puertas de acceso eran compuertas de acero reforzado de varias toneladas de peso, diseñadas para sellarse herméticamente desde el interior y resistir no solo explosiones, sino intentos de perforación con equipamiento militar estándar. Cada compuerta funcionaba con un sistema hidroneumático que podía activarse tanto manual como electrónicamente.
El sistema eléctrico era completamente independiente de la red pública. Había generadores diésel de gran capacidad almacenados en depósitos subterráneos con autonomía para meses de funcionamiento continuo. El lugar podía operar en aislamiento total del exterior durante un periodo sostenido de tiempo. Y luego estaba el blindaje electromagnético. Esta es quizá la característica más relevante para entender lo que vendría después. El búnker estaba diseñado con una jaula de Faraday a escala arquitectónica, una red de conductores metálicos integrada en la estructura del edificio que bloqueaba cualquier emisión o recepción electromagnética hacia o desde el exterior. Durante la Guerra Fría, esto protegía las comunicaciones internas de ser interceptadas por equipos soviéticos. Más tarde, en manos de los criminales, esta misma tecnología se convirtió en un escudo perfectamente funcional contra los escáneres electrónicos de la policía. Era, en todos los sentidos técnicos, una fortaleza impenetrable. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la Unión Soviética, instalaciones como esta perdieron su razón de ser estratégica. La OTAN empezó a liquidar decenas de bases y búnkeres en toda Europa occidental. El presupuesto para mantenimiento se cortó, los militares se marcharon, las puertas de acero se cerraron y el búnker de Traben-Trarbach quedó abandonado, vacío, silencioso, esperando. Durante años fue simplemente un edificio extraño en las afueras del pueblo, un lugar que los vecinos conocían de oídas pero al que nadie prestaba particular atención. Apareció en algún catálogo de propiedades industriales. Intentó venderse varias veces sin éxito, porque claro, no había muchos compradores en el mercado para un búnker nuclear sin uso, hasta que aparecieron ellos, los holandeses que compraron una fortaleza. En el año 2013, un grupo de inversores holandeses adquirió el búnker. El precio exacto de la transacción nunca fue completamente transparente, pero las estimaciones de los investigadores lo situaban en un rango relativamente bajo para una propiedad de ese tamaño, probablemente por debajo del €1.000.000, considerando que el mercado de búnkeres militares abandonados no era exactamente floreciente. A la cabeza del grupo estaba un hombre que merece atención específica, Herman Johan Schendt. Schendt era un ciudadano holandés con un historial que ya tenía algunos capítulos interesantes antes de poner un pie en Alemania. Con antecedentes en el mundo de los negocios digitales de zona gris, Schendt había estado involucrado en operaciones de hosting online en los Países Bajos que habían generado fricciones con las autoridades. No era un criminal convicto de alto perfil, era algo más útil que eso, era un operador, alguien que sabía exactamente dónde estaban los límites legales y cómo situarse justo en el borde sin cruzarlos, al menos de forma demostrable. Schendt y su grupo no compraron el búnker para vivir en él, no lo compraron para convertirlo en museo, que fue una idea que circuló brevemente en los medios locales cuando se anunció la compra. No, lo compraron porque vieron en esa fortaleza física algo que el mundo digital no podía ofrecer de ninguna otra manera: invulnerabilidad real. El plan era tan brillante en su lógica criminal como perturbador en sus implicaciones. Si instalabas servidores físicos dentro de un búnker nuclear con muros de 5 metros, generación eléctrica autónoma, blindaje electromagnético y puertas que ninguna policía local podía abrir sin autorización especial, hacías algo que ningún proveedor de hosting en el mundo podía prometerte. Hacías que fuera prácticamente imposible apagarlos. Los meses siguientes a la compra, el grupo de Schendt llevó a cabo una transformación del búnker que los investigadores que eventualmente lo inspeccionaron describieron como altamente profesional y extremadamente bien financiada. Se instalaron miles de servidores físicos en las salas subterráneas del búnker. La infraestructura de red era de nivel corporativo de alta gama, fibra óptica de alta velocidad, múltiples redundancias de conexión, sistemas de refrigeración para los servidores que aprovechaban la temperatura constante y fresca del subsuelo. Se establecieron protocolos de seguridad física que iban más allá de cualquier centro de datos comercial. Personal de seguridad permanente, cámaras, sistemas de alerta y esas compuertas de acero de varias toneladas que seguían funcionando exactamente como el día en que las instalaron los militares de la OTAN. El grupo registró formalmente una empresa proveedora de servicios de Internet con sede en el lugar. En el papel era un proveedor de hosting convencional. Tenía precios, tenía planes de servicio, tenía atención al cliente,
Pero había una diferencia fundamental con cualquier proveedor de hosting legítimo. No había nada que no alojaran. La política del cyberbunker hacia sus clientes era simple y absoluta. Lo que ocurriera en sus servidores era asunto de sus clientes. Las solicitudes de retirada de contenido de otras empresas, de organizaciones de derechos de autor, de ONGs anticrimen, de periodistas, iban directamente a la papelera. Las órdenes judiciales de países extranjeros eran ignoradas sistemáticamente, y cuando las autoridades alemanas intentaban comunicarse con ellos para obtener información sobre sus clientes o sus operaciones, encontraban respuestas jurídicas perfectamente elaboradas que citaban vacíos legales, cuestionaban la jurisdicción y en la práctica convertían cualquier solicitud en un laberinto kafkiano de meses o años sin resultado. El búnker no era solo una fortaleza física, era un estado soberano de datos que se había declarado a sí mismo fuera del alcance de cualquier gobierno. Y el mundo del crimen digital no tardó en darse cuenta de lo que eso significaba. Para entender por qué el cyberbúnker se convirtió en lo que se convirtió, necesitas entender un concepto que es la columna vertebral del negocio criminal digital moderno. Se llama Bulletproof Hosting, hosting a prueba de balas. El modelo es el siguiente. Cualquier organización criminal que opere en Internet tiene un problema fundamental. Sus servidores, sus páginas web, sus plataformas de ventas, sus paneles de control, sus sistemas de comunicación, todo eso necesita estar alojado en algún servidor físico en algún lugar del mundo real. Y ese servidor físico puede ser encontrado, identificado y apagado por las autoridades. Los proveedores de hosting convencionales, cuando reciben una orden judicial válida, cuando reciben una notificación de abuso, cuando detectan actividad ilegal en sus servidores, están obligados a colaborar. Y lo hacen. Cierran las cuentas. Entregan los logs de actividad. Cooperan con la policía. El Bulletproof Hosting existe precisamente para clientes que no pueden permitirse ese riesgo. Para criminales que necesitan que sus servidores nunca se apaguen. Pase lo que pase. Y el cyberbunker no era solo un proveedor de Bulletproof Hosting, era el mejor proveedor de Bulletproof Hosting del mundo. Por una razón muy simple. Tenía la infraestructura física que ninguno de sus competidores podía igualar, mientras otros proveedores similares operaban desde pisos alquilados en países con legislación permisiva, desde servidores en jurisdicciones remotas, desde localizaciones que podían ser presionadas diplomáticamente o interrumpidas físicamente con la suficiente voluntad política. El cyberbunker estaba en un búnker nuclear. La diferencia no era solo simbólica, era prácticamente absoluta. El modelo de negocio del cyberbunker era explícitamente criminal en su formulación, aunque se presentaba con la fría neutralidad del lenguaje corporativo. Los precios variaban según el nivel de protección requerida y la capacidad de servidores contratada. Para operaciones de tamaño medio, como tiendas en la dark web de drogas o armas, la tarifa mensual podía oscilar entre varios cientos y varios miles de euros al mes. Para operaciones de gran escala, como los grandes mercados negros globales, las tarifas subían dramáticamente. Los investigadores que revisaron los registros financieros del búnker estimaron que los ingresos totales del cyberbúnker durante sus años de mayor actividad superaban el 1.000.000 de euros mensuales, 1.000.000 de euros al mes, de dinero criminal. El pago se realizaba casi exclusivamente en criptomonedas, Bitcoin inicialmente y posteriormente en monedas de mayor privacidad como Monero, que ofrecía un nivel de anonimato superior al del Bitcoin convencional. Este sistema de pago era parte integral del diseño del negocio. No había transferencias bancarias, no había nombres reales vinculados a transacciones, no había rastro financiero convencional que seguir. La lista de operaciones criminales que usaron la infraestructura del cyberbunker es uno de los catálogos más perturbadores de la historia del crimen digital europeo. No porque cada ítem sea inesperado, es porque la escala y la variedad revelan hasta qué punto el búnker era la columna vertebral de una economía criminal completamente desarrollada. Empecemos por lo más conocido públicamente, Wall Street Market. Ese nombre probablemente no te dice nada si no eras usuario de la dark web, pero en su momento de máxima actividad, Wall Street Market era el segundo mayor mercado de drogas en línea del mundo. Solo Silk Road, el mercado pionero, lo superaba en tamaño e historia. Lo superaba en tamaño en cuentas e historia. Wall Street Market vendía de todo: heroína, cocaína, MDMA, metanfetaminas, LSD,
fármacos de prescripción sin receta, y lo hacía a una escala industrial. Tenía decenas de miles de usuarios activos, miles de vendedores de distintos países y un sistema de reputación y valoraciones que funcionaba como Amazon, pero para narcotraficantes. Todo eso alojado en servidores del Cyberbunker. Literalmente, en el búnker nuclear, bajo tierra, en Alemania. Pero las drogas eran solo una parte del catálogo. El búnker alojaba también infraestructura para operaciones de malware a escala industrial. Hablamos de los llamados botnets, redes de cientos de miles de ordenadores infectados en todo el mundo, controlados de forma remota desde los servidores del búnker y alquilados a otros criminales para lanzar ataques de denegación de servicio, campañas de spam masivo, robo de credenciales bancarias o instalación de ransomware. El ransomware. Si hay un término que define el crimen digital de la segunda década del siglo XXI, es ese. El malware que se instala en el ordenador o la red de una empresa lo cifra todo haciéndolo inaccesible y exige un pago en criptomonedas para devolver el acceso. Hospitales, ayuntamientos, empresas de infraestructuras críticas, universidades, todos han sido víctimas en los últimos años y muchas de las operaciones más devastadoras de ransomware de las que se tiene registro en Europa tuvieron su infraestructura de control y comunicación alojada en el Cyberbunker. Y luego estaban los mercados de datos robados. Cada vez que una empresa sufre una brecha de seguridad y millones de datos de clientes quedan expuestos, esos datos no desaparecen. Contraseñas, historiales médicos quedan expuestos. Esos datos no desaparecen, se venden en mercados especializados de la dark web, donde los compradores son otros criminales que usarán esos datos para fraude financiero, robo de identidad o ataques más elaborados. Varios de los mercados más activos de datos robados del mundo usaron servidores del Cyberbunker durante años. Y hay un elemento más que completa el cuadro: el lavado de dinero digital. Las criptomonedas son la moneda del crimen digital, pero tienen un problema. Aunque son difíciles de rastrear, no son completamente invisibles. Existe toda una industria de servicios, los llamados Mixing Services o Tumblers, que mezclan criptomonedas de origen criminal con fondos limpios para hacerlas prácticamente imposibles de seguir. Varios de los servicios de mezclado de criptomonedas más utilizados por el crimen organizado a nivel global tenían su infraestructura técnica alojada en el Cyberbunker. Dinero de carteles latinoamericanos, dinero de grupos de hackers del este de Europa, dinero de estafadores asiáticos, pasando por servidores bajo tierra en el Valle del Mosela, en Renania-Palatinado, Alemania. La magnitud de lo que ocurría dentro de esas paredes de hormigón era casi incomprensible en su escala. Hay algo fascinante y profundamente perturbador en la psicología de los hombres que gestionaban el Cyberbunker. Algo que va más allá de la mera motivación económica. Shent y sus colaboradores no se percibían a sí mismos como criminales convencionales. No eran en su autoimagen traficantes o hackers. Eran en su propia narrativa libertarios digitales. Defensores de un Internet sin censura, sin control estatal, sin restricciones impuestas por gobiernos que no tenían derecho a dictar lo que se alojaba en servidores privados. No somos responsables de lo que nuestros clientes hacen con nuestros servicios. Nosotros solo proveemos infraestructura neutral. Esa era la posición oficial. La misma posición que usa cualquier plataforma tecnológica grande cuando quiere lavarse las manos de los contenidos que aloja. La diferencia era que las plataformas tecnológicas grandes eventualmente, bajo presión suficiente, retiran contenido ilegal. El Cyberbunker nunca lo hizo, no una sola vez. En todos sus años de operación no hay un solo caso documentado de que retiraran un servidor de un cliente por actividad criminal. Lo que en el lenguaje empresarial se llama política de no intervención, en la práctica se llamaba complicidad sistemática. Había algo más que animaban a estos hombres además del dinero y la ideología. Había poder, el poder de saber que poseían algo que los gobiernos más poderosos de Europa no podían tocar. El poder de recibir solicitudes de las autoridades y archivarlas, el poder de existir en el corazón del continente más regulado del mundo y ser completamente invulnerables a esa regulación. Eso genera una psicología específica, una sensación de invencibilidad que, como veremos, eventualmente se convierte en el mayor punto ciego de cualquier organización criminal. Porque cuando crees que eres invulnerable, dejas de preocuparte por los detalles, y los detalles son lo que te destruye.
Para comprender la magnitud real del cyberbúnker como nodo del crimen organizado internacional, necesitas entender la arquitectura del crimen digital moderno. El crimen digital del siglo XXI no funciona como el crimen organizado clásico, donde hay una organización piramidal con un jefe, sus subordinados y una estructura clara de mando. El crimen digital moderno es una red, un ecosistema, distintos actores especializados que se conectan temporalmente para ejecutar operaciones específicas y luego se dispersan. En ese ecosistema, el cyberbúnker ocupaba un lugar que los investigadores describen como infraestructura crítica. No era el jefe de nada, no era el líder de ninguna operación específica. Era algo más valioso que eso. Era el lugar donde todas las operaciones podían ocurrir con impunidad. Era el suelo sobre el que se construía todo lo demás. Los grupos de hackers rusos que desarrollaban los malwares más sofisticados y los alquilaban en el mercado negro. Los carteles latinoamericanos que habían digitalizado parte de sus operaciones de distribución. Las organizaciones de ciberestafa con sede en Europa del Este, África Occidental y Asia Sudoriental. Los operadores de mercados de drogas en línea que distribuían desde Europa hacia todo el mundo. Las redes de blanqueo de criptomonedas que servían a todos los anteriores. Todos, en algún punto de su cadena operativa, dependían de servidores que estaban físicamente en ese búnker en Traben-Trarbach. Los servicios de inteligencia sabían, y estaban atados de manos. Este es el capítulo que los analistas de seguridad nacional encuentran más frustrante de toda la historia del cyberbúnker. No porque los gobiernos fueran incompetentes, sino porque demostrar la impotencia del Estado frente a una construcción jurídica y técnica deliberadamente diseñada para explotar sus limitaciones es profundamente incómodo. El BKA, el equivalente alemán del FBI, tenía conocimiento de las actividades del cyberbúnker desde al menos 2015. Europol, la agencia policial europea, lo monitorizaba activamente. La inteligencia técnica de varios países de la OTAN había identificado el búnker como un nodo crítico en múltiples investigaciones de crimen organizado. Había tres problemas principales que convertían ese conocimiento en impotencia operativa. El primero, la jurisdicción fragmentada. El cyberbúnker alojaba crímenes que ocurrían en decenas de países diferentes. El comprador de drogas en Berlín usando Wall Street Market era alemán. El vendedor en Manchester era británico. El proveedor de cocaína en Colombia era colombiano. El servidor estaba en Alemania, pero la empresa gestora era holandesa y sus propietarios habían registrado entidades en múltiples jurisdicciones. Construir un caso jurídico que pudiera avanzar en un tribunal requería coordinar investigaciones en múltiples países, con distintos sistemas legales, distintos estándares de evidencia, distintas autoridades competentes y distintas velocidades procesales. El crimen digital es global por diseño, la justicia es nacional por naturaleza. Esa brecha es el mayor aliado del crimen organizado moderno. El segundo, el escudo jurídico. El equipo de defensa legal del cyberbúnker era deliberadamente bueno. Cuando una autoridad alemana requería información sobre un cliente específico, recibía una respuesta que invocaba el derecho a la privacidad de los datos del cliente, cuestionaba la validez de la solicitud bajo la ley alemana, solicitaba clarificaciones adicionales y, en muchos casos, desafiaba la competencia del solicitante. Cada respuesta estaba redactada para maximizar el tiempo antes de cualquier acción obligada, y mientras ese laberinto jurídico consumía semanas y meses de trabajo de los investigadores, los servidores seguían funcionando, los mercados negros seguían vendiendo, los ataques de ransomware seguían ejecutándose. El tercero, el problema técnico del búnker en sí. Incluso asumiendo que una autoridad obtuviera la orden judicial correcta, con la jurisdicción correcta, para entrar físicamente al búnker y apagar los servidores, había un problema enorme: ejecutar esa orden. El búnker tenía puertas de acero de varias toneladas, tenía personal de seguridad, tenía sistemas de alerta, y en la mente de todos los investigadores estaba la posibilidad de que, ante un intento de entrada, los operadores simplemente activaran un sistema de borrado remoto de los servidores, destruyendo todas las pruebas digitales antes de que los agentes llegaran a ellas. Para cuando se pudiera planear y ejecutar una operación de esa magnitud, podían no quedar evidencias. Los errores que ninguna fortaleza puede evitar. Pero aquí es donde la historia da un giro que los ingenieros de seguridad llaman el factor humano. Ninguna fortaleza técnica, ninguna arquitectura legal, ningún diseño ingenieril es infalible cuando los humanos que lo gestionan cometen errores.
y los operadores del cyberbúnker, a pesar de su sofisticación, cometieron errores. El primero fue de naturaleza operativa. A medida que el negocio crecía y los ingresos aumentaban, el búnker se convirtió en un lugar con vida social propia. Había personal permanente, había visitantes, había actividades que traspasaban lo meramente técnico. El aislamiento austero del concepto original se fue erosionando con el tiempo y la prosperidad. El segundo error fue de confianza. Los operadores del búnker confiaban en que su escudo jurídico y físico era impenetrable. Esa confianza los volvió descuidados en algunos aspectos de sus comunicaciones y registros internos. Cometieron el error clásico de todos los que creen ser invulnerables, bajaron la guardia. Y el tercer error fue el más clásico de todos en el mundo del crimen organizado. Alguien habló. Los detalles específicos de cómo los investigadores obtuvieron la información que eventualmente les permitió construir el caso contra el cyberbúnker no están completamente en el dominio público por razones de seguridad en investigaciones activas relacionadas. Pero lo que sí se sabe es que una combinación de fuentes humanas, vigilancia electrónica a largo plazo e inteligencia obtenida de investigaciones paralelas en otros casos de crimen organizado fue tejiendo durante meses una red de evidencias que por primera vez hacía viable una acción directa, y cuando esa red estuvo lista, llegaron los días finales. Septiembre de 2019. El BKA, el Bundeskriminalamt, el equivalente federal alemán de la policía criminal, había estado construyendo el caso durante años, no meses, años. La operación, que eventualmente recibiría el nombre de Génesis en los documentos internos de la investigación, había involucrado a cientos de investigadores, cooperación con Europol, con el FBI estadounidense, con autoridades holandesas y con servicios de inteligencia cuya participación específica sigue siendo clasificada. El objetivo era claro: entrar en el búnker, arrestar a sus operadores, asegurar los servidores antes de que pudieran ser borrados y documentar de forma jurídicamente sólida todo lo que había dentro. Planear eso era un reto de una complejidad extraordinaria, porque no era solo una operación policial, era una operación militar en suelo civil. Los planificadores se enfrentaban a varios escenarios de riesgo simultáneos. Estaba el riesgo físico de intentar abrir por la fuerza con puertas de acero diseñadas para resistir ataques militares. Estaba el riesgo de que los ocupantes del búnker opusieran resistencia armada. Un escenario que no podía descartarse dado el tipo de organizaciones criminales con las que el búnker tenía conexiones. Y estaba el riesgo tecnológico, que en el momento en que los operadores detectaran la entrada, activaran protocolos de borrado remoto que destruyeran todas las evidencias digitales en minutos. La operación tenía que ser simultáneamente rápida y controlada, discreta hasta el momento del ataque y luego absolutamente abrumadora, y técnica de una forma que muy pocas operaciones policiales en Europa habían tenido que serlo nunca. En las primeras horas de la mañana del 26 de septiembre de 2019, los alrededores de Traben-Trarbach empezaron a llenarse silenciosamente de presencia policial, cientos de agentes. Los informes hablan de más de 600 efectivos totales desplegados en la operación y sus operaciones de apoyo, entre ellos unidades especializadas del BKA con entrenamiento en entrada forzada de instalaciones de alta seguridad, técnicos forenses digitales, expertos en infraestructura de servidores, personal de seguridad para gestionar los arrestos, coordinadores de comunicaciones para gestionar la operación en tiempo real. El elemento de sorpresa era crítico. Cualquier filtración previa habría activado los protocolos de seguridad del búnker y potencialmente dado tiempo para borrar evidencias. Los últimos días antes de la operación habían sido de silencio total en las comunicaciones del equipo, con los planes compartimentalizados de forma extrema. A la hora acordada, la operación comenzó de forma simultánea en múltiples frentes. Los equipos desplegados en el exterior del búnker iniciaron el intento de entrada. Simultáneamente, se ejecutaban arrestos coordinados en otras localizaciones relacionadas con la investigación, en Alemania y en los Países Bajos, para evitar que cualquier persona con acceso a los sistemas de control del búnker pudiera activar remotamente los protocolos de emergencia. Lo que los medios no contaron en detalle, porque los detalles técnicos son complicados de explicar en un titular,
es que la parte más importante de la operación no fue la entrada física al búnker, fue lo que ocurrió en los primeros minutos después de entrar. Los técnicos forenses del BKA tenían un objetivo primario absoluto: asegurar las evidencias digitales antes de cualquier otra cosa. En una operación contra un servidor normal, eso significaría simplemente confiscar los discos duros. Pero en el cyberbúnker, los servidores tenían sistemas de protección que podían cifrar o destruir los datos de forma casi instantánea si se activaban determinadas condiciones. Tenían que neutralizar esos sistemas sin activarlos. Los detalles técnicos exactos de cómo se hizo siguen siendo en parte clasificados. Pero lo que se sabe públicamente es que los técnicos forenses utilizaron técnicas especializadas de adquisición de datos en caliente, es decir, copiando el contenido de los servidores mientras estos seguían encendidos y funcionando antes de proceder a apagarlos de forma controlada. Era la única manera de preservar los datos sin activar los mecanismos de borrado. Durante horas, mientras los agentes de seguridad controlaban la instalación y procesaban los arrestos, los técnicos trabajaban servidor a servidor. Había miles de ellos. La operación de aseguramiento de evidencias tomó horas. Todo el día, parte de la noche. Lo que encontraron era exactamente lo que la investigación había anticipado, pero verlo en la realidad física, en sala tras sala, de servidores zumbando en las profundidades de un búnker nuclear, seguía siendo un impacto para todos los que estuvieron allí. Las cifras que empezaron a conocerse en los meses y años siguientes a la operación eran abrumadoras. Se confiscaron más de 200 servidores físicos. En esos servidores había datos relacionados con al menos 249 investigaciones policiales activas en distintos países del mundo. Los investigadores identificaron más de 50 plataformas criminales distintas que habían usado la infraestructura del cyberbúnker. Y las cifras económicas del crimen que había pasado por esos servidores eran de cientos de millones de euros. Los mercados de drogas alojados habían procesado transacciones que los investigadores estimaron en decenas de millones de euros. Las operaciones de ransomware coordinadas desde ahí habían extorsionado a empresas y organizaciones públicas en toda Europa y Norteamérica por sumas que se contaban en millones. El tráfico de datos personales robados afectaba a decenas de millones de personas en todo el mundo. En el momento de la operación, se arrestaron 7 personas. Shent fue detenido en el propio búnker. Sus colaboradores más cercanos fueron arrestados en las operaciones simultáneas en otras localizaciones. El proceso judicial que siguió fue largo, complejo y técnicamente inusual incluso para los estándares de los casos de crimen organizado. La acusación no buscó condenarlos por cada uno de los crímenes que se habían cometido desde sus servidores. Eso habría sido prácticamente imposible de probar de forma individual. En su lugar, la acusación se construyó en torno al concepto de asociación criminal, que los acusados habían construido y gestionado deliberadamente una organización cuyo propósito era facilitar el crimen organizado a escala global. El juicio se celebró en Trier, en Alemania, y duró varios meses. En diciembre de 2021, el tribunal dictó sentencia. Shent y sus 6 colaboradores fueron declarados culpables. Shent fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión. Para muchos observadores del caso, la sentencia era notablemente corta, dada la escala de los crímenes facilitados. Los defensores del fallo argumentaron que la complejidad jurídica del caso, la dificultad de atribuir responsabilidad directa por cada crimen individual y los límites del derecho penal existente para este tipo de facilitación de crimen organizado a través de infraestructura digital hacían esa sentencia el máximo razonablemente alcanzable. Los críticos argumentaron que el resultado era un mensaje inadecuadamente débil para futuros operadores de infraestructura criminal. La discusión sigue activa en los círculos jurídicos y de seguridad hasta hoy. El legado que no desapareció con el búnker. Aquí es donde la historia del cyberbúnker se vuelve más inquietante que todo lo anterior, porque el cyberbúnker fue derribado, los servidores fueron confiscados, los operadores fueron juzgados y condenados, y sin embargo, el concepto que representaba el cyberbúnker no desapareció con él. Al contrario, en los años transcurridos desde la operación de 2019, los investigadores de ciberseguridad han identificado múltiples operaciones de Bulletproof Hosting que han adoptado, aprendido y mejorado el modelo del cyberbúnker. Algunas de ellas operan desde países con relaciones diplomáticas mucho más complicadas con Occidente que la Alemania del caso original.
Algunas han desarrollado modelos técnicos que fragmentan la infraestructura física entre múltiples jurisdicciones de forma que ninguna acción en un solo país pueda desactivar el sistema completo. Algunas han implementado sistemas de borrado de evidencias aún más sofisticados y aún más difíciles de neutralizar. Y algunas, según los reportes más recientes de agencias de inteligencia y empresas de ciberseguridad, están buscando soluciones de infraestructura física con las mismas características que hicieron tan valioso al búnker de Traben-Trarbach. Fortalezas físicas, fuera del alcance legal, donde los servidores no puedan apagarse. En 2023, un informe de Europol identificó al menos 3 operaciones de Bulletproof Hosting a gran escala que representaban una amenaza similar o superior a la que representó el Cyberbunker en su momento de mayor actividad. Sus localizaciones físicas no son de conocimiento público, sus operadores no han sido identificados completamente, sus clientes criminales siguen operando. Y mientras estás viendo este vídeo, en alguna sala de operaciones de algún país europeo hay un equipo de investigadores intentando construir el mismo tipo de caso que el BK tardó años en construir contra el Cyberbunker, esperando que los errores humanos inevitables lleguen, esperando que alguien hable, esperando el momento en que la siguiente fortaleza sea vulnerable. La reflexión final. El Internet que no ves. Cuando termines este vídeo y vuelvas a tu vida digital normal, quiero que pienses en algo. Todo el esfuerzo que pones en la seguridad de tu vida digital, las contraseñas, la autenticación de 2 factores, el antivirus, las actualizaciones de software, todo ese esfuerzo tiene sentido y es necesario. Pero existe en la capa superficial de un ecosistema digital cuyas capas más profundas tienen una arquitectura que la mayoría de personas nunca verá ni entenderá. Bajo Internet hay otro Internet. Bajo las plataformas que usas hay infraestructuras que no conoces y que no obedecen a las mismas reglas. Bajo las leyes que crees que protegen tu privacidad y tus datos, hay vacíos jurídicos que organizaciones criminales llevan años explotando de forma sistemática. Y hay hombres que ahora mismo están construyendo el siguiente búnker, el siguiente nodo de infraestructura criminal global, la siguiente fortaleza que será invulnerable durante años, el siguiente servidor que alojará los siguientes mercados negros, los siguientes ataques de ransomware, las siguientes operaciones de robo de identidad. No te cuento esto para paralizarte, te lo cuento porque creo que la mejor defensa que tiene cualquier ciudadano frente a este tipo de amenazas es entenderlas, saber que existen, saber cómo funcionan, saber que los gobiernos tienen limitaciones reales para combatirlas y que esas limitaciones no son incompetencia, sino el resultado de una brecha estructural entre la velocidad a la que evolucionan las amenazas digitales y la velocidad a la que evolucionan los marcos legales para combatirlas. Saberlo no resuelve el problema, pero es lo único que separa a los que entienden el mundo real del que circula delante de sus ojos, de los que siguen creyendo que Internet es el espacio seguro y regulado que les vendieron. Y esa diferencia importa. El Cyberbunker cayó, pero el modelo que representó no ha caído. El crimen digital encuentra siempre una nueva fortaleza. La pregunta no es si existirá la próxima. La pregunta es ¿cuándo la encontrarán? Si este tipo de investigación te perturba tanto como a nosotros, tienes que suscribirte a Código Mafia ahora mismo. No hay otro canal en español que se adentre en los casos que nadie más tiene los recursos ni la valentía de contar con este nivel de detalle. La próxima investigación ya está en producción y te garantizo que cuando la veas, la sensación de que el mundo funciona de una manera que nadie te había dicho va a ser aún más intensa que hoy. Dale al botón, no te pierdas lo que viene.